Un cordial saludo a toda la comunidad unadista. Hoy estrenamos este programa titulado Otras Voces con el subtítulo relativo al tema de hoy, que es Origen y Desarrollo de las Lenguas Romances. En el marco del INVIL tenemos diferentes idiomas, aparte del inglés, tenemos idiomas como el francés, el portugués, el italiano y el chino. Y hoy enfocaremos especialmente sobre el origen y el desarrollo de las lenguas romances que nacieron a raíz de de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. ¿Qué pasó con el latín, raíz de todas esas lenguas romances? Lo veremos hoy con los siguientes invitados que voy a presentar. Sin embargo, ante todo, antes de los invitados y los ponentes, quisiera agradecer y presentar a la directora nacional del INVIL, Instituto Virtual de Lenguas, la doctora Jill Fortune, que nos daría digamos, un saludo y unas pautas acerca de este evento. Doctora Jill, adelante. Muchas gracias, doctor Luca. Muy buenas tardes a todas y todos. Es una alegría enorme para mí darles la bienvenida a este nuevo espacio que llega desde la zona occidente para toda la comunidad unadista. Como dice el doctor Luca, se llama Otras Voces, Origen y Desarrollo de las Lenguas Romances. Como directora del INVIL, el Instituto Virtual de Lenguas, me siento muy orgullosa realmente de abrir esta primera sesión, un espacio pensado para aprender, conversar y descubrir juntos, perdón, el fascinante mundo de las lenguas. Hoy arrancamos con un tema que nos conecta tanto con la historia como con la actualidad, que es el origen y el desarrollo de las lenguas romances. Vamos a hablar de cómo el latín se transformó y dio vida a idiomas que hoy usamos y escuchamos tanto aquí como en el mundo: el castellano, el catalán, el francés, y el italiano y el portugués. Yo creo que el doctor Luca va a presentar a nuestros ponentes, pero entonces quisiera dar las gracias a ellos y también las gracias a todos ustedes por estar aquí. Haremos de este encuentro un espacio de reflexión, diálogo y sobre todo de disfrute del conocimiento. Con Otras Voces queremos que todos los unadistas sintamos la riqueza de estas lenguas, la fuerza de la diversidad y la importancia de seguir construyendo comunidad académica sin fronteras. Así que con mucho entusiasmo les digo bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión, que sea la primera de muchas más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y reiterar que es un gran placer poder trabajar con usted y poder tener también una visión diferente, no solo a nivel lingüístico, sino cultural. Antes de presentarles a los ponentes, vamos a dar unas pequeñas pautas sobre lo que es y será Otras Voces, un evento mensual institucional donde tendremos varias escuelas, varias voces cada mes. También la idea es en unos eventos juntar, unir personas, profesores, docentes, quizás estudiantes, en algunos casos de semillero, que puedan, digamos, compartir un conocimiento, un intercambio de saberes transversales, desde los cuales luego poder tener productos publicables o productos visuales que puedan fomentar e incentivar la investigación unadista. Paso a presentar a los ponentes. Bueno, entonces vamos con los huéspedes externos ante todo. Al profesor Magíster Orlán Verdú, licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Alicante y diplomado en Estudios Avanzados con una tesina sobre cambio lingüístico en tiempo real y sociolingüística catalana. Docente de lengua catalana y literatura por más de 20 años. Ha impartido clases en la Universidad de Barcelona y numerosos institutos de educación pública en Cataluña. Máster en Escritura Creativa por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, galardonado con premios de teatro, poesía y relato en catalán durante su etapa académica, entre los cuales destaca el volumen Diàlegs de Dalt y de Baix,
por la Onada Editions. Pasemos al liderazgo nacional de la lengua francesa. La profesora magíster Claudia Janet Duque Henao, magíster en gestión de la tecnología educativa, especialista en didáctica de lenguas extranjeras, licenciada en lenguas extranjeras, egresada de la Universidad de Antioquia, con 13 años de experiencia en enseñanza de lenguas extranjeras y 2 años de experiencia en la coordinación del programa UNAD Francés de Linville. Actualmente sabemos que también es doctoranda. Si me equivoco, me corrige. Subamos a nuestra zona norte. Desde la sede de Barranquilla les voy a presentar al líder nacional de la lengua portuguesa, el profesor magíster Richard Andrés Palacio Marta, magíster en TIC para la educación, máster en formación de profesores de inglés como lengua extranjera, licenciado en idiomas extranjeros, egresado de la Universidad del Atlántico, que es de Barranquilla, con 14 años de experiencia laboral y pedagógica, 2 años de experiencia en coordinación de programa de lenguas extranjeras y 2 años de liderazgo en el programa de UNAD portugués. Por último, pero no menos importante, me presento, soy el doctor Luca Tommaso Catullo McIntyre, soy ítalo-escocés, llevo 13 años radicado aquí en Colombia, soy doctor en filosofía, línea sociología de la literatura, 2 maestrías, una en enseñanza en inglés como lengua extranjera, una en dirección de comunicación, relaciones públicas y protocolo internacional. Y mi pregrado es en lenguas y literaturas extranjeras. Tengo varias publicaciones de libros, de artículos, revistas indexadas. Último libro publicado con el sello editorial de la UNAD, lo pueden buscar en el repositorio, se titula Retrato Dual, un viaje a través de la dualidad, retrato dual, la conciencia histórico-social en la novela victoriana. Dicho esto, una cosita más, agradecimientos, lo que son créditos, agradecimiento a las siguientes personas y personalidades de nuestra universidad. Todo esto no se hubiera podido, evidentemente, llevar adelante sin el apoyo de la doctora Gloria Herrera Sánchez, el líder zonal de la zona occidente, y mucho más que líder zonal por su compromiso y antigüedad en la universidad y grandísima capacidad en formación de líderes. Saludamos al director del SEAD de Medellín, Nelson Casas Ateortúa. Saludamos también a la líder fractal del VIASI, doctora Cindy Joan Escobar Luján, al doctor Luis Gabriel Puerta Martí, decano fractal del SEAD de Medellín, al profesor magíster Miguel Ramírez, líder de la Escuela Sociohumanística, al doctor Robinson Copete, director, líder zonal del INVIL de la zona occidental, que es nuestra zona. Saludamos nuevamente a la profesora magíster Viviana Arboleda, líder local del SEAD de Medellín, y un agradecimiento muy importante también a 2 personas que sin ellos no hubiéramos podido tener esta conexión, al líder de comunicación de la zona occidente, Rosemer Molina, y al ingeniero de la zona occidente, ingeniero líder, Genes García Huelvas. Dicho esto, ya podemos arrancar con nuestra presentación. Me confirman, por favor, si ven correctamente todo. Pedimos a los asistentes guardar las preguntas que la profesora Diana Salcedo nos ayudará a descifrar, a darle voz a esas preguntas para la parte final de la sesión. Teóricamente estaremos 1 hora más unos 15 minutos de preguntas. ¿Me confirman, por favor, que se ve correctamente el PowerPoint, la diapositiva?
No los oigo. ¿Me dicen un sí, por favor? Y Sí, se yo la ve. veo Se puede perfectamente. ver. Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces aquí, ¿qué sucede? Latín es la base de nuestra historia, porque los romanos que en su máxima extensión en el siglo II, bajo el emperador Trajano, un emperador español eh, de, de Roma, llegaron a su máxima extensión que duró durante 7 siglos. A partir del siglo II en adelante y hasta la caída en el siglo V, digamos, se pensó más bien en cuidar las fronteras. Todas las poblaciones sometidas, pero tenían ciertos privilegios si colaboraban con los romanos, si luchaban con los romanos. Y eso también les otorgaba ciudadanía, que sería un poco como la visa de hoy. Pero desde el latín, desde su fragmentación, desde su prácticamente falta de referencia en el mundo de los pueblos sometidos, empiezan a nacer lenguas que estaban debajo, lenguas y poblaciones que estaban debajo claramente de la capa romana. Y esas son las lenguas principales, hay más. ¿Ok? Tenemos básicamente eh, el latín claramente en Roma, la primera que nos surge es el italiano. ¿M? Luego tenemos el francés, el provenzal. El provenzal es la parte sur de Francia, una zona que se llama Aix-en-Provence, la zona que va desde la costa azul hacia Marsella. En Italia tenemos otra lengua que se llama sardo, que no es un dialecto, sino más bien una colengua del italiano. ¿Por qué? Porque los catalanes, la corona de Aragón estuvo 2 siglos allá en la parte norte de Cerdeña, esa isla italiana, y dejaron esa herencia. Luego tenemos el reto romano o ladino, que era una lengua. Cuando yo estudié filología en la universidad, en mi pregrado, en los textos nos decían que era una lengua muerta, que había muerto a finales del 800. Pero hoy día hay una revitalización de esta lengua. Entonces es la parte prácticamente que da la parte muy norte de Italia que colinda, que está entre Austria, Eslovenia, y recordemos que Suiza tiene cuatro lenguas, una es el romanche. Tenemos el dalmático, tenemos el rumano, Rumanía, por eso, tenemos el portugués, y en España tenemos castellano, catalán y gallego. El gallego es la parte noroeste de España, ciudades como Vigo, Pontevedra, Coruña, que colindan con Portugal. Entonces tienen un habla muy interesante porque mezclan terminologías castellanas con gallegas. Ahora aquí luego escucharé también la opinión del profesor Orlando Verdú acerca de la nomenclatura correcta. Aquí en Latinoamérica se tiende a decir español, hablamos todo español, pero en un contexto español de España, digamos, se marca mucho esa diferencia. Preguntan, ¿hablas castellano? No suelen preguntar, ¿hablas español? Porque España consta de 5 idiomas, que son el castellano, el catalán, el valenciano, el euskera y el gallego. Pero eso luego escucharemos al profesor con su opinión cuando le toque el turno del catalán. Vale, entonces aquí tenemos un mapa de lo que acabamos de mostrar. Un mapa de dónde se ubica cada una de esas lenguas. Quisimos montar un mapa, digamos, quisimos montar un PowerPoint llenito de información porque la idea no es dar una clase magistral, ya entre nosotros hacemos un panel, pero también queremos que los estudiantes participen también con la lectura, también ubicando conceptos. Por lo tanto, los PowerPoint profesionales tienden a ser mucho más reducidos con conceptos, pero aquí la idea es incluir más personas. Entonces, aquí pueden ver dónde están distribuidas toda la lengua que hemos mencionado. Dejamos como 10 segundos en silencio para echar un ojo. Bueno, entonces las lenguas itálicas, para empezar con Italia, que sobrevivieron con el Imperio Romano, eran lenguas como el falisco o lenguas osco-umbras, que eran, digamos, una rama desordenada. Recordemos que no podemos hablar de Italia. Italia como país empieza en el año 1861, luego eran todos ducados,
condados, reinos, el reino papal, el reino de Sicilia, el reino de Nápoles y las dos Sicilias, reino de Piemonte y Cerdeña. Entonces, para hablar de Italia, conscientemente deberíamos usar esa expresión para mucho más tarde. Aquí, empezando por Italia, las lenguas prerromanas que tenemos en Italia, es importante echar un ojo al mapa. Ok, tenemos, si vamos al sur, tenemos en el tacón de la bota, tenemos una ciudad que se llama Tarentum, que los romanos llamaron Tarentum, hoy día se llama Taranto, u otra que fundaron los griegos, Croton, que es Crotone. Arriba, en la mitad, donde dice Adriatic Sea, Asculum es una ciudad que hoy día se llama Ascoli. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, eran poblaciones que iban por aquí y por allá y que también subieron colonizaciones, tanto de los árabes, de los normandos, de los griegos. La herencia más directa de Roma son prácticamente los refugiados de la guerra de Troya. Estamos hablando del siglo XIII a.C. y Roma se funda exactamente el 21 de abril del año 753. Aquí tenemos esa lengua que se puede dividir en itálicas, en itálica de ascripción dudosa, en lengua celta. Todo el norte de Italia tiene lengua celta. De hecho, mis dos apellidos, el segundo es escocés, McIntyre, que es un apellido celta, pero Catullo también, siendo italiano, es un apellido celta. Catu, la etimología Catu es en lengua celta es batalla. Entonces, también hubo un escritor muy famoso del siglo I, Gaio Valerio Catullo. Entonces, la parte norte es muy diferente a la parte sur de Italia, eso todavía sigue siendo así. Luego tenemos lengua no indoeuropea como el etrusco, que es una población antes de los romanos, que también dio reyes a Roma, con quien luego se peleó y fue derrotada y esta cultura desapareció, y el ligur, donde ven la parte alta a la izquierda dice Genova, que en italiano decimos Génova, que es el lugar donde Cristóforo Colombo, Cristóbal Colón o Christopher Columbus nació y prácticamente luego fue conocido por el mundo. ¿De acuerdo? Entonces voy a leer yo mi parte. Voy a leer un texto del año 1294, creo que culturalmente conocemos a Dante Alighieri, lo conocemos por la Divina Comedia. Dante Alighieri vivió entre el siglo XIII y el siglo XIV, pero yo quise elegir una parte de esta otra obra que se llama La Vita Nova. Nova, hoy día en italiano es nuova, en castellano nueva. Por lo tanto, voy a leer en italiano de entonces, en italiano de hoy, y a dar una explicación en castellano, evidentemente. Tanto gentil, bueno, el tema se refiere, él está hablando de Beatriz, de su musa, de la mujer que amaba. Entonces, habla de cómo ella se relaciona con la otra gente, de la admiración que la gente tiene por ella. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, quand'ella altrui saluta c'ogni lingua de ven, tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va sentendosi laudare, benignamente ed umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova, e par che de sua labbia si muova un spirito soave pien d'amore, che va dicendo all'anima sospira. Lo leo in italiano di hoy. Tanto gentile e tanto onesta appare la mia donna quando saluta altri, che ogni lingua diviene tremando, muta, e gli occhi non hanno il coraggio di guardarla. Lei procede, sentendosi lodare, vestita benevolmente di umiltà, e sembra che sia una creatura discesa dal cielo sulla terra per mostrare un miracolo. Si mostra così piacente a chi la guarda che trasmette tramite gli occhi una dolcezza di cuore, che non la può capire chi non la prova, e sembra che dalle sue labbra, perdón, me pasé, e sembra che dalle sue labbra esca uno spirito soave pieno d'amore che va dicendo all'anima, sospira. Vamos a ver unas palabras. Entonces, la historia es esta. Dante se complace del efecto que Beatrice es Beatriz,
tiene sobre las demás personas. O sea, es como decir, muchas veces nosotros también tenemos una pareja y estamos deleitados de mostrarla a los demás, porque puede ser no solo bonita, bonito, también una persona culta, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos? Nos hace quedar bien. Las cosas que marqué en amarillo, cogne, en italiano de hoy es che ogni sería che cada, ogni lengua diviene, che ogni lingua diviene, che cada lengua se transforma. Ok, entonces si lo leo, hagamos una traducción rápida en castellano para que entiendan. Tan gentil y tan honesta parece mi mujer cuando saluda a los demás, que ella se transforma en cada lengua, o sea, es que es una persona capaz de estar en cada situación. Temblando, se transforma y los ojos no tienen más coraje de mirarla por su, no solo belleza física, sino por su luz, por su cultura, por sus modales. Lei procede, ella sigue sintiéndose lodar, bien vestida de humildad, porque también es una persona humilde, y parece que es una criatura bajada del cielo en la tierra para mostrar un milagro. Se muestra tan, ¿cómo decir? Tan amable con quien la mira que transmite a través de sus ojos una dulzura al corazón, que no la puede entender quien no la siente. Y parece que desde sus labios, como ven, labia, era en ese entonces, hoy día labra, salga un espíritu suave lleno de amor que va diciendo al alma, suspira. Como ven acá, a l'ánima en la versión antigua, hoy día pegamos, eso se ha quedado más en el castellano, o sea, a eh, se separan los artículos, pero la L apóstrofe la tenemos en italiano, la tenemos en francés, creo en catalán también, ¿cierto, profesor Orlán? Sí. Vale, entonces ese es el texto de la Vita Nova de Dante Alighieri. Pasamos a las lenguas preromanas en la península ibérica, destacan las lenguas celtíberas, celtas en la parte norte. Si analizamos España, hay mucha diferencia cromática. ¿Sí? Vamos al norte, a Galicia, son muy rubiecitos, claro, van al sur y son casi moros, árabes, ¿no? La parte de Andalucía. Por lo tanto, aquí hay una infinidad de pueblos, lenguas, que antes que los romanos tomaran la península en el año 218, ellos la toman derrotando a Cartago. Entonces ahí la romanización de Hispania dan lugar a todas esas lenguas. Y bueno, y esa es mi última parte y luego prácticamente pasaré la palabra a mis compañeros ponentes. Aquí es en castellano del Cantar de Mio Cid. Cantar de Mio Cid es quizá como la Biblia en España, escrito, no sabemos por quién anónimo, pero sabemos que ese era un fraile, Per Abad, fue el copista en el año 1207. Es un poema que se cree compuesto entre el año 1140 y 1200, en plena reconquista. Recordemos que España fue invadida por los árabes en el año 711, se libró completamente en 1492 con la caída de Granada, pero ya a partir del siglo XIII, finales del siglo XII, comienzo del 13, mitad del 13, ya la península estaba prácticamente reconquistada, faltaban pocas partes de Andalucía. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una obra épica en que se narran las hazañas de un héroe, Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Cid Campeador. ¿De acuerdo? Entonces, también hay que decir que aunque hoy se conserva un manuscrito, se cree que originalmente fue concebido para ser difundido oralmente por los juglares. Y voy a leer esa parte, aquí tiene la traducción al lado, si el profesor Orlando o el profesor también Richard quiere intervenir, como hay muchos portuguesismos que merecen ser también nombrados, estamos atentos a sus comentarios. Ok, entonces, en el castellano de ese entonces hay muchos cambios. Hoy día diríamos, decimos ojos, pero una lectura de ese entonces sería: de los ojos tan fuertemente lorando, tornaba la cabeza e estaba los catando.
vio puertas abiertas e usos sin cañados, alcándaras vacías sin pieles y sin mantos, y sin falcones y sin actores mudados. Sospiró mi Cid, que mucho había grandes cuidados, fabló mi Cid bien y tan mesurado. Grado a ti, Señor Padre, que estás en alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Aquí a la derecha tienen toda la comparación. ¿Qué hay que decir? Yo noto portuguesismos, la je. Profesor Richard, ¿quiere decirnos algo acerca de unos portuguesismos que pueden notar? Sí, correcto, profe. Como usted venía diciendo, la pronunciación de la J, je, tiende a sonar como, como se pronuncia actualmente en portugués. Palabras como tornaba, ¿vale? Siguen siendo válidas en el portugués actual. Mudados, de pronto, actores La mudados. Sevilla, bien la Sevilla. Ujú. Sí, ¿qué otra? Creo que vi Cabeza, alguna otra palabra usos. por ahí. Claro, sí. Cabeza, cabeza, está clarito como se escribe actualmente en portugués, cabeza con la C cedil, correcto. Que tenemos también en francés, también la profesora Claudia luego nos dirá acerca de este tema. Eh, mucho cuidado con lo que sucede con la F. Eh, Aquí todavía se conserva la F que es una F aspirada, como fabló, fabló, pero la F entre el siglo XIII y XV cae. Entonces, de fablar, en castellano, en portugués tenemos falar, eh, en italiano parlare, pero en francés es parler. Entonces, fabló, falcones, todo eso cae y se vuelve como halcones, a hablar, que antes se aspiraba también a hablar, pero luego se cae también la aspiración y se queda hablar y halcones. Por lo tanto, aquí pueden ver exactamente los significados. Sería muy interesante para todos nosotros podernos alargar con textos en profundidad, pero la idea es dar unos ejemplos para que quien nos está escuchando entienda un poco el recorrido. Quiero añadir, Luca, porque es interesante, por ejemplo, en sos ojos, que ese posesivo a día de hoy sobrevive en el catalán como un posesivo arcaico. Sos fills, de hecho, aparecen textos también catalanes del siglo XV y XVI y sigue diciéndose en algunos dialectos. O, por ejemplo, cabeza, aunque en catalán es cap, pero, por ejemplo, decimos cabeza d'all para los ajos. O falcones, sigue diciéndose a día de hoy falcó, Falcó, ya no más antiguo, sí, sí. perfecto. Profesora Claudia, ¿quiere agregar algo acerca de la Sevilla o de otro tema o más Sí, tarde en su... sí, exactamente. Solamente reiterar que esta es una letra, por supuesto, muy característica del francés, que nos da precisamente ese sonido de S a la C, precisamente para que no suene con el sonido de K, que también es muy utilizada en el francés. Muchas gracias. Y cerramos esta diapositiva con el número 2 aquí a la derecha, tornaba, que en castellano es con B, pero tanto en portugués es con V, ¿cierto? Y en italiano también se marca mucho la diferencia entre B, por eso yo he pronunciado cabeza, no he pronunciado cabeza, ¿eh? Cabeza, porque en ese entonces la B era marcada. En italiano, yo cuando doy clase marco mucho la diferencia que tiene que la B tiene que ser muy marcada, no es igual a la V, ¿ok? Entonces tornaba suena, es un italianismo o un portuguesismo, definitivamente. Aquí, entonces, la lengua íbero y celtíbera, aquí hay mucho material en lo que explicamos ahora de la F, que luego se cayó, pero observen más los mapas porque los mapas son realmente interesantes para ver cómo fue esa distribución entre celtas que venían del norte de Europa, aunque los celtas originariamente eran poblaciones centroeuropeas que luego tomaron varios rumbos, llegaron hasta Turquía. Una paréntesis de fútbol, si es que alguien sabe de fútbol, hay un equipo en Turquía que se llama Galatasaray. Allá, ¿por qué? Porque la etimología son celtas galaicos, que llegaron ahí, Galatasaray, celtas galaicos. Eh, por lo tanto, el norte ocupado por los celtas y el sur por íberos. Los íberos venían de África.
Entonces vean la mezcla que hay, ¿no? También cromáticamente. Y aquí estamos analizando no solo España, aquí está Portugal también, ¿de acuerdo? Lo que ven turdetanos, parte de donde dice lusitanos, hoy día llamamos a los portugueses los lusos. Y esa era otra población que hizo perder su rastro, también la relacionan con la Atlántida, algunos, los tartesos, que estaría en la parte de hoy día de Andalucía y Portugal, la parte, como ven aquí, este señor que tiene su, el elmo, ¿cómo se llama? En la mano, en mano, está apuntándole a una ciudad que se llama Gadir. Gadir es la ciudad de Cádiz hoy día, pero Gadir viene de los árabes, ¿eh? Los romanos la llamaron Cádiz con Q, los árabes Gadir, y luego pasó a Cádiz. Entonces, toda esa parte donde están los tartesos es frontera Portugal-Andalucía, básicamente. Y aquí le cedemos el paso al profesor Magister Orlán Verdú. Voy a explicar un momento sobre la historia, que el profesor Orlán quizá me refuerce, y luego con sus textos. Entonces, ¿cómo nace Cataluña? Estamos en el año 795 y los árabes o moros, como se llaman en España, ya habían, digamos, expandido el Emirato de Córdoba. Le faltaba conquistar la parte muy norte de España que no pudieron, pero su idea era también pasar por lo que hoy día es Francia. Sin embargo, ahí encuentra la resistencia de Carlos Magno. Carlos Magno los enfrenta sobre todo en los Pirineos, en Zaragoza, en varias batallas, y prácticamente en la retirada los árabes no pasan, se retiran, los francos también se retiran, pero empiezan a marcar unas tierras, digamos, como tierra de nadie, ¿no? Tierra de frontera. Y ahí es donde se da, en el año 795, esa zona que se llama Marca Hispánica, que hoy día corresponde a Cataluña. Profesor Orlán, esos son sus textos. ¿Quiere decir algo históricamente antes de leerlos? Bueno, muchas gracias, Luca, por la invitación. Antes de pasar a leer este texto, que es una de las joyas literarias de la literatura catalana, el siglo de oro catalán es el siglo XV, hacer una reflexión sobre, digamos, la situación del catalán dentro del contexto de las lenguas románicas, ¿no? Porque es una lengua que de alguna manera hace de bisagra entre el francés y el occitano en el norte y el castellano, el aragonés y más alejado el portugués, ¿no? Pero si alguien de aquí, por ejemplo, fuera catalán y no supiera nada de francés y leyera un texto francés, los textos franceses se parecen mucho al catalán. Es fácil entender un texto escrito en francés para un catalano hablante, pero es muy difícil entenderlo a nivel fonético, porque la lengua francesa evolucionó mucho fonéticamente, mientras que el catalán y el proceso de normativización del catalán fue de los pioneros en toda Europa. Digamos que la corona de Aragón y los condados catalanes fueron alrededor del siglo XII y XIII y hasta el XV-XVI fueron una de las coronas más importantes de toda Europa y además que tenían una estructura muy, muy peculiar porque era una unión o era una federación de reinos, que esto es lo que marca también eh, la corona de Aragón en el contexto europeo y la relación que tenía Cataluña con la lengua occitana, con el sur de Francia. De hecho, la cultura occitana es de las primeras donde se empieza a utilizar el latín vulgar, que era la lengua doc, el occitano, para escribir literatura. En la corte, las primeras demostraciones de lenguas románicas vienen de la parte del occitán y de aquí la influencia tan grande que hay entre el occitán y el catalán. De hecho, en las cortes catalanas, los nobles al principio de todo escriben en occitano, escriben en la lengua doc, ¿sí? Y es a partir del siglo XII donde se empieza ya a escribir, hay las primeras demostraciones ya muestras de catalán, en este caso a nivel legal, con les homilies de Organyà en el siglo XI,
Y sucedió algo bastante interesante en relación a las aspiraciones políticas o de expansión de la corona de Aragón y de los condados catalanes, porque en un principio la expansión era hacia el norte de Europa. Y fue en la batalla de Muret donde fueron derrotados por, por las fuerzas francesas y a partir de aquí la expansión empezará hacia el sur, incorporando los reinos de Valencia, las Islas Baleares, el Reino de Mallorca y posteriormente se va extendiendo por todo el Mediterráneo, llegando a Sicilia, a Nápoles, el Reino de Nápoles, a Sardeña, incluso los condados de Atenas y Neopatria, que es el periodo de máxima esplendor de la lengua y de la literatura catalana, alrededor del siglo XV, donde la corona, donde los reyes se instalan en la ciudad de Valencia, porque hay una serie de guerras dentro de los condados catalanes, siempre hubieron muchas disputas porque no había un rey. Cataluña era un conjunto de condados con un principado, que en este caso estaba centralizado en Barcelona, y luego estaba la corona de Aragón. Por tanto, dentro de esa corona habían distintos reinos y convivían dos lenguas, una que era el aragonés, que es un dialecto histórico del castellano, lo podríamos situar dentro del castellano, aunque si la historia hubiera sido otra, probablemente el aragonés hubiera evolucionado de otra forma, y luego estaba el catalán. Entonces el catalán se va expandiendo y aquí sucede algo muy interesante, de lo que podemos hablar luego, y es que según donde se instala el catalán, el hecho es que Jaime I, en lugar de anexionar territorios a la corona, lo que hacía era crear reinos. La política era muy diferente a a la del reino de Castilla. Entonces se crea el reino de Valencia, el reino de Mallorca, el reino de Nápoles, etcétera, etcétera. Y eso hace que la estructura política tenga una estructura, podríamos decir, una federación de reinos, donde cada reino tenía sus propias leyes, sus propios foros, etcétera. Y eso hace, o hizo, que esos reinos, en el caso de Valencia, consideraran, cuando sus intelectuales y sus nobles escribían sus obras, que le dieran a sus obras literarias el apelativo de la ciudad donde se habían escrito. Con lo cual, cuando Joanot Martorell habla del Tirant lo Blanc, dice que está escrito en lengua valenciana, porque era la lengua de Valencia. ¿Pero cuál era la lengua de Valencia? Pues era la lengua de los cristianos que habían repoblado Valencia y que convivían con los moros y con los judíos. Y esto era el catalán, ¿de acuerdo? En Valencia sucede algo curioso y es que depende de la región, se habla catalán, o en este caso valenciano, o se habla castellano porque la repoblación vino de parte de Aragón, ¿sí? Entonces, este texto que veis aquí es un texto muy representativo del siglo de oro catalán, y además dentro de la literatura española ocupa un lugar muy, muy especial, porque tuvo mucha influencia en los escritores de aquella época y en especial en la obra de Cervantes. Mirad que en el Quijote, en el famoso capítulo del Quijote donde se vuelve loco y queman todos los libros de caballerías que han vuelto loco al Quijote, uno de esos pocos libros que salvan es precisamente este, es el Tirant lo Blanc, y constituye un ejemplo de antinovela de caballerías de la época, donde el escritor nos describe el héroe, que es Tirant lo Blanc, pues como una persona mucho más humana y real que en los libros de caballerías, donde eran superhéroes y eran capaces de derrotar a dragones y mazmorras, ¿no? Entonces este pasaje es muy bonito porque se sitúa dentro de las trifulcas y de los amoríos que habían en la corte medieval y donde pasaba de todo, ¿sí? De hecho, la corona de Aragón tuvo tanto poder a nivel europeo que logró situar dos papas valencianos en el Vaticano, ¿sí? Y digamos que pasaba de todo, ¿no? Y no muy bonito en ese ambiente de corrupción política y de trifulcas. Bueno, Tirant lo Blanc tiene además un humor muy característico en aquella época. Entonces voy a leer un trocito de esta novela. Dice: Com Tirant fon amb l'emperador en lo consell, parlaren molt de la guerra
i de les coses necessàries en aquesta. I ja en aquesta hora tots anaven vestits del que es pertanyia a guerra. Com font nit escura, Tirant vingué a la cambra de la duquessa, e com l'emperador sopava amb les dames, plaer de ma vida entrar per la cambra molt alegre, e presa Tirant per la mà, e portassen, lo qual anava vestit amb gipó de setí carmesí, amb manto abrigat, amb una espasa en la mà. E plaer de ma vida lo posà dins lo retret. Ai, per un momento. Dice, havent-hi una gran caixa amb un forat que hi havia fet perquè pogués alendar. Lo bany que allí tenien aparellat estava davant la caixa. Après que hagueren sopat, les dames dansaren amb los galants cavallers, i com veren que Tirant no hi era, deixaren-se de dansar. L'emperador se retragué en la sua cambra. Les donzelles se n'anaren i deixaren a la princesa dins en lo seu retret, en aquell on Tirant estava, sola amb aquelles que la tenien de servir. Plaer de ma vida, en excusa de traure un drap de llit prim per al bany, obrir la caixa i deixar-la un poc oberta, i posar roba de sus perquè ninguna de les altres no ho vessen. La princesa es començà a despullar, i plaer de ma vida li parà lo siti, que venia en dret, que Tirant la podia molt ben veure. I com ella font tota nua, plaer de ma vida pres una candela encesa per fer plaer a Tirant, mirava-li tota la sua persona e tot quan havia afilat e deia-li: a la fe, senyora, si Tirant fos aquí, si us tocava amb les sues mans així com jo fas, jo pens que ell ho estimaria més que si em feien senyor del realme de França. No cregués tu això, dix la princesa, que més estimaria ell ésser rei que no tocar-me així com tu fas. Oh, Tirant, senyor, on sou vos ara? Com no sou així, però perquè ben poguéssiu veure a tocar la cosa que més amau en aquest món ni en l'altre. Mira, senyor Tirant, vet ací los cabells de la senyora princesa. Jo els bese en nom de tu, que és dels cavallers del món lo millor. Vet ací los ulls i la boca, jo la bese per tu. Vet ací les sues cristal·lines mamelles que tinc cascuna en sa mà. Besa-les per tu. Mira com són poquetes, dures, blanques, alleres. Mira, Tirant, vet ací lo seu ventre, les cuixes a lo secret. Oh, trista de mi, que si home fos, així voldria finir los meus darrers dies. Oh, Tirant, on ets tu ara? Per què no vens a mi? Pues tan piadosament te cride. Les mans de Tirant són dignes de tocar ací on jo toque, e altri no car aquest és bocí que no es negu que no se'n volgués ofegar. Tirant tot açò mirava, e prenia-ho la major delit del món per la bona gràcia amb què plaer de ma vida ho raonava. Venien-li de grans temptacions de voler eixir de la caixa. Bueno, Hagamos una pausa, demos unas pautas aquí. También, profesor Orlán, me gustaría, después de su explicación, involucrar al profesor Richard y a la profesora Claudia para ver si ellos detectan aquí algún portuguesismo o francesismo, pero después de su explicación. Bueno, este texto hoy, por ejemplo, de todos los dialectos que tiene el catalán, el dialecto que se llama valenciano tiene todavía muchos de estos rasgos antiguos o arcaicos. Por ejemplo, en el uso que hace también el catalán literario, porque tiene dos pasados, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice entrar, plaer de ma vida, entrar per la cambra. Hoy en el catalán estándar de Cataluña se diría plaer de ma vida, va a entrar per la cambra. Pero en el dialecto valenciano se sigue utilizando entrar en Valencia Central. Digamos que el radio de expansión o la cuna del catalán son los condados de Girona, ¿sí? Los condados que formaron parte de la marca hispánica son aquellos que de alguna manera guardaron el catalán, vamos a llamarlo así, más puro, ¿sí? Aunque eso también es relativo, depende de cómo se mire, y los que quedaron más alejados, como en el caso de Mallorca o de Valencia, conservaron rasgos muy arcaicos en algunos casos y luego no llegaron las innovaciones que se iban produciendo en Cataluña. Muy bien.
No sé si hacer un poquito de historia sobre el catalán. Esto que veis aquí es la traducción del texto anterior. En el castellano, sí, eso es lo que podemos comparar. Eh, Me gustaría escuchar por los profesores Richard y Claudia si detectaron algún parecido con alguna palabra portuguesa o francesa, o alguna estructura. Aunque Sí, sí, muchas gracias, Luca. Quisiera hacer referencia en la primera línea, justamente en la expresión que traduce de las cosas necesarias, que no recuerdo en este momento precisamente cuál fue la pronunciación original del profesor Orlán, pero vemos que la grafía es muy parecida a la del francés actual, que sería les choses nécessaires, sería como una comparación que podríamos hacer ahí con el francés actual, con el francés moderno, tal y como lo conocemos hoy. perfecto, muchas gracias. Correcto, también, bueno, y de hecho quedo con la duda, le pregunto al profesor Orland si la palabra caixa, ¿qué significa? Está en el primer párrafo, pero más o menos a la mitad de van la caixa. Sí tendrá el mismo significado de portugués actual, que es caja. ¿Cómo se dice en portugués actual? No lo he escuchado bien. Ah, bueno, caixa, Caixa con es, X, C-A-I-X-A, sí, caixa, que caixa también. en castellano es caja. Ah, bien, bien, no, sí, sí, conserva lo mismo, también Y tiene esa, es el banco más famoso en Barcelona, la Caixa. la Caixa, la caixa, caixa, la exacto, eso es caixa. lo que iba a decir justamente, la referencia. Ajá. Y bueno, además de muchas palabras, ¿no? Como emperador, guerra, ¿vale? De pronto cambia un poco la pronunciación, pero la palabra guerra se sigue escribiendo igual en portugués. Y una que otra, comenza con ceceril también. Y hay varias cosas, varias cosas. Ujú. Claro, Yo me mirad que fijaría, el Orlando, me catalán, fijaría también en la L catalana, que es muy L, ¿no? bueno, a Muy diferencia, portuguesa. sí, desde el punto de vista fonético, a diferencia del castellano, aunque las grafías que tenemos son las que vienen en el alfabeto latín, por tanto es A, E, I, O, U, pero tenemos dos fonemas extras fonéticos. El catalán tiene en total 7 vocales: A, I, O, A, U. Y en posición átona tiene la E neutra, que esto es lo que diferencia los dos bloques del catalán, el catalán occidental y el catalán oriental. El catalán oriental, que es el de Cataluña, Girona, Islas Baleares, por ejemplo, diría al pare y la mare. Esta A también la tiene el francés, está neutra. En cambio, el catalán de Lleida o de Valencia dirían el pare y la mare. ¿Sí? Digamos que se lee más como se escribe. Y también en cuanto a la E y la O abiertas, que también tiene el italiano, la E y la A, en el catalán de Lleida y de Valencia es mucho más abierto. Por ejemplo, la palabra que hay aquí, guerra, esto sería la pronunciación en Barcelona, guerra, pero en Valencia sería guerra, guerra. O puerta, que sería porta, en Valencia sería porta, porta o por. Por es miedo. En cambio, en catalán de Barcelona sería la po. Es como una O mucho más cerrada. Bueno, y aquí vemos la Curioso, traducción. también es curioso, y aquí un apunte, porque el castellano, por ejemplo, a medida que nos vamos hacia el sur, las S y las O se abren, porque la S se aspira por la influencia del árabe, del mozárabe. Por ejemplo, en Murcia o Andalucía se dicen los niños y las mujeres, y esa E es una E abierta, no es una E cerrada, es una E abierta. Según vamos hacia el sur de la península, las consonantes se relajan, de hecho también pasa en el catalán, se pierden muchas consonantes a final de palabra o en posición intervocálica. O sea, por ejemplo, qué sé yo, el eco mío, esto tan típico del castellano en España, que es cae la D intervocálica, también pasa en el catalán del sur. ¿Sí? Por ejemplo, cadira, que es silla, sería caría, caría. ¿Mm? Se relaja mucho más la fonética.
Bueno, y esta es la traducción. Lastimosamente, por temas de tiempo no podemos profundizar como quisiéramos. Sin embargo, le pedimos al profesor Orlán que lea una parte de, de otra cosa que teníamos pendiente o no, o era hasta aquí. Sí, yo Ah, quería leer este trocito. Esto es sí, als cossos oblidados, lo digo los bien, casos, sí, als. los casos, casos es cuerpo, cos, aquí es la O abierta, que es de un poeta, Salvador Iborra. Nosotros estudiamos juntos, un poeta de Valencia, ya no está entre nosotros. Y bueno, murió por estas fechas y quería hacerle este pequeño homenaje aquí. Para mí es de los poetas más interesantes del panorama actual. Como sabéis, el catalán vivió 3 siglos de decadencia a partir de lo que es la guerra de secesión, que pierde la corona de Aragón, y eso marca una época muy oscura porque la dinastía borbónica lo que hizo fue prohibir las leyes, la lengua y las estructuras políticas de todos los reinos de Cataluña, Valencia, Aragón, etcétera, y centralizar el poder. Entonces, hasta finales del siglo XIX, con la Renaixença, no se recupera el catalán literario, y con la dictadura franquista el catalán fue completamente prohibido también. Entonces, estamos hablando de una lengua que ha tenido que luchar mucho por poder recuperarse a nivel de prestigio social, de normalización lingüística, porque no tenía normativa cuando se entra en el siglo XIX. La tuvo en el siglo XIII, con la Cancillería Real y Ramón Llull, etcétera. Fueron de las primeras lenguas de Europa que logra su normativa, y fue de las primeras que la pierde también por cuestiones dinásticas, ¿no? Entonces, Leamos leamos esta parte. vamos a ver esta parte. Os leo en catalán directamente. Aquí tenéis la traducción al castellano. Y también este poeta viene de Valencia. Entonces, aquí hay algunos rasgos también del dialecto valenciano. En catalán diria: adeu, petita i dolça amiga, de totes les coses possibles, quanta vida et perds i quan em deixes, quanta vida. Quantes nits de cossos compartits i de temps infinit. Quantes ciutats i llibres per comentar i recórrer junts. Quantes batalles per afrontar-les amb una mà a l'esquena, amb un confia en tu just en el moment en què tu no confies. Ara que ja no pots conscientment causar més dolor del que causes, ara que per dins estàs feta d'ombres i les restes d'un somni, ara que dubtes consirosa encara de la meua força, amb la llum apagada mentre camines sense somriure, pots recordar-me i tornar a aquesta pàgina si de tanta soledat alguna nit tremoles i sues amb la pell gelada. I tens por? Doncs vine aquí, a aquests ulls que tornen lentament del dubte. Recorda't d'aquest cor meu corsari, que qui tant t'ha estimat no pot deixar mai de fer-ho, sense més pronòstic amenaçador que el temps i la distància. Muchas gracias por compartir este poema y sobre todo entiendo que cuando se conoce directamente al autor y deja el cuerpo físico, bueno, suena aún más fuerte todo lo leído. Mm. Bueno, y aquí el profesor Orlán Verdú, no hablaremos hoy de esto lastimosamente, pero si quieren, digamos, también tener que ver con su arte, siendo, él es filólogo, docente, pero es también actor, dramaturgo, escritor. Puede encontrar aquí en esta página www.orlando Wales, Wales quiere decir ballenas en inglés, .com, y podrán ver muchas de sus obras, tanto aquí como en YouTube y en otras partes. Bueno, aprovecho, Luca, para comentarles aquí que ahora en octubre estrenaré en Barcelona una nueva obra, y que parte de un texto muy interesante de Valle Inclán, que fue uno de los dramaturgos más importantes de la literatura hispánica. Este texto es La lámpara maravillosa, ejercicios espirituales. Así que he tomado este relato para crear un artefacto que he llamado Aladín, el despertar de Shiva, y que tiene el apoyo del ISEC, del Instituto de Empresas Culturals
de la Generalitat y que presentaremos ahora en Barcelona a mediados de octubre. Así que si Muchas gracias. está Y por acá, Ramón del Valle Inclán, Ramón del famoso. Valle Inclán, uno de los grandes. Uno de los... Perfecto. Entonces, bueno, de todas formas estaremos conectados. Pasemos, entonces, muchas gracias por su parte, profesor Orlán. Pasemos ahora al portugués. Nos acercamos y una de las lenguas que encontramos aquí en la península, lengua prerromana, es el lusitano. De hecho, a los portugueses se les llama lusos, ¿sí? Luego, claramente, el portugués se extiende. Brasil, Timor, Mozambique, Angola, en parte distinta del mundo. Y aquí dejamos la palabra al profesor Magíster Richard Andrés Palacio, que nos va a contar acerca de su lectura. Adelante. Bueno, muchas gracias, profesor, por la introducción. Y correcto, el texto, bueno, la parte pequeña del texto histórico que escogí para esta presentación fue la carta de Pero Vaz de Caminha, ¿vale? Esta carta fue escrita en 1500 y el momento histórico, pues, es bastante curioso, porque Pero Vaz de Caminha era simplemente, bueno, el escriba en, en la, en, en la nave comandada por eh, Pedro Álvarez Cabral, ¿vale? Él fue enviado por el rey Manuel I en una expedición que realmente iba para la India. Sin embargo, se toparon con América Latina, con el territorio que ahora es Brasil. Entonces, esa carta pues relata muy detalladamente todo lo que se encontró, Pedro Vaz y Pedro Álvarez en su encuentro con el nuevo territorio. ¿Vale? Ahí pues la carta fue enviada al rey, ao rei Dom Manuel I de Portugal. Y bueno, este es considerado como el primer documento literario en portugués, ¿vale? De Brasil, y es en el año 1500. Si podemos pasar a la carta en sí, la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí tenemos como una transcripción en el portugués de 1500 y una versión en portugués brasilero actual, ¿vale? Procedo a leer la versión de la transcripción en portugués brasilero actual. Dice: Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam na vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou. Não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder. Ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer, tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que para a formosear, nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Y bueno, esa es solo la introducción de la carta en sí, que relata, como les digo, muy detalladamente eh, todo lo que ellos encontraron, ese nuevo encuentro con los indígenas, la descripción geográfica del territorio que encontraron y bueno, todo el informe en sí de los resultados de la exploración enviado al rey Manuel I de Portugal. ¿Qué notamos aquí en la parte del portugués antiguo, bueno, del siglo XVI, que pueda, digamos, tener una mención de evolución o involución de la lengua? ¿Qué palabras? Vemos falar, ¿no? Falar, que hemos visto en castellano antiguo era fablar, Hablar. por Fíjense ejemplo. cómo se escribe señor, ¿vale? Al Ah, principio de la carta, la introducción. pero eso era como un diminutivo o se escribía así exactamente. No, así fue escrito, exacto, en Ya, 1500 y así se solía escribir. perfecto. Tenemos pregunta, profesor Orlán, profesora Claudia, o algo que quieran destacar de esos dos textos. Tenemos la Sedilla, como siempre, tenemos ¿cómo se llama la ola que está encima del lago? Navegación, ¿cómo se llama? La virgulilla. Sí, navegación. Fíjense que en español la tenemos en la ñ, ¿no? En una consonante.
En portugués se usa en vocales y se tiende a utilizar con vocales que se pronuncian nasalmente. Fíjese que el uso con el actual uso que tiene ese símbolo en español, pues no coinciden. Bueno, Vale, vale. y en el francés también se tiene este símbolo, pero solo desde el punto de vista fonético, no desde la escritura como tal o desde el alfabeto, pero sí en la fonética lo tenemos presente también en las vocales nasales. Muy bien. Profesor Orlán, ¿nota algo que merezca ser mencionado? Bueno, hay similitudes con algunos dialectos del catalán, de tipo más arcaico, por ejemplo, d'esta vossa frota, d'esta, en el dialecto el catalán de Valencia sería d'esta, no d'aquesta, como es el catalán de Barcelona, o deixarei, en catalán deixareu, dejaréis. Y parece, sí, parece está también aquí en el texto antiguo que dice, ¿cómo lo leería? Le sharei, en la Deixareu, línea 6. Le sharei, ¿cómo se leería en líneas, portugués de hoy? deixarei, ¿no? Deixarei. Con la L, con la L. Non Deixarei. lasciarei también de dar disso. Isso, não deixarei também de dar Ah, disso, né? Deixarei. Como No deixarei. deixareu. o sea que hoy día el lesh, no el leish. Lesharei, como la I no se pronuncia. Claro, por ejemplo, en catalán sí que se pronunciaría la I. Deixarei, deixarei. En el valenciano de Valencia únicamente conserva esa I, pero en el resto del catalán esa I se pierde. Deixarei. Mm. Perfecto. Entonces, Ah, bueno, sigamos. una anotación de pronto que no notamos aquí en el texto, pero sí sería interesante por el contexto de la presentación en sí, y es que el portugués es el único idioma que separó como el sistema de nombrar los días de la semana. Fíjense que encontramos muchas similitudes en español, lunes, francés, lundi, eh, Italiano bueno, lunedì, lunedì, exacto. Sin embargo, ya en portugués se dice segunda-feira, ¿vale? segunda-feira, terza-feira, quarta-feira. Terça-feira, ¿Y quarta-feira y así eso todos. de qué depende? ¿Cuál es la historia de esto? Lo sabemos. ¿De qué Bueno, depende? y fíjese que esa historia es incluso previa al imperio portugués en sí o a Portugal en sí, porque se remonta al siglo sexto. Había un arzobispo, por acá tengo el nombre. Bueno, había un ¿Arzobispo arzobispo. portugués o brasileiro ya? No, 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 hablando de Ah, Europa, siglo VI, exacto, en el portugués. siglo VI, exacto. Eh, bien, por aquí ya creo que encontré el nombre. Marchinho de Braga, Marchinho de Braga. Bueno, él con mucha influencia cristiana, ¿no? Creo que estaba situado en el espacio lusitano, lo que ahora es Portugal. Eh, Él consideró que esa forma de nombrar los días de la semana, que venían de unas costumbres paganas, ¿no? Venían los nombres lunes, martes, de dioses paganos de la historia, pues, eh, sí, de la antigua Roma, ¿vale? De las creencias de la antigua Roma antes de convertirse al cristianismo. Entonces él consideraba que que nombrar las semanas con nombres provenientes de dioses paganos no era lo correcto, que debían encontrar otro sistema, de pronto numérico, para nombrar los días de la semana, ya pues teniendo en cuenta la semana litúrgica. Entonces, siendo el primer día el domingo, que pues es el día dedicado a Dios, al Señor, y de ahí segunda-feira, terça-feira. De hecho, en esa época no se llamaban segunda-feira ni terça-feira, sino feira secunda, feira terza, y fue evolucionando ese nombre a lo que ahora de pronto en Portugal es segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. En Brasil inclusive ya se tiende a acortar, se dice segunda, oh, na segunda, ¿vale? O sea, el lunes, ¿vale? Como, Esa forma de como acortarlo. nos vemos como a segunda, ¿no? Sí, a A te segunda, segunda. ¿no? Hasta el lunes, ¿vale? Eso ya es pues una evolución más actual, ya más brasilera, porque los portugueses sí tienden a decir segunda-feira completo. Muy bien. Quisiéramos
dar una pequeña, solamente un resumen en castellano de lo que trata esa carta para finiquitar el asunto. Sí, bueno, como les decía, este es solamente la introducción de la carta. Dice, señor, puesto que el capitán de su flota y así los otros capitanes que escriben a su Alteza. Y bueno, ahí solamente le introduce lo que va posteriormente a narrar en la carta, que es pues todo lo que ellos encontraron, las primeras intervenciones y las primeras contactos que tuvieron con los indígenas en el territorio que ahora pues es Brasil. Y bueno, la carta es bien interesante, pero sí bastante larga. Esa foto que vemos acá como a la izquierda es la imagen de la carta real, ¿vale? Final. Exacto, original, que se conserva. Ya es ilegible un poco por el tiempo, eh, pero ahí se tiene por lo menos la imagen de la carta original. Perfecto, entonces muy agradecidos con esa gran contribución para que entendamos cuál es la evolución de cada lengua. Y ahora pasemos en inglés diríamos last but not least, sea última pero no menos importante, a la profesora Magister Claudia Duque, que es la líder nacional del programa de francés. Antes de sus textos, vamos a dar unas pautas, más bien una visualización para los que están escuchándonos y asistiendo. La lengua indoeuropea en esa zona que hoy día es Francia se dividen en varias ramas, y lenguas romances, galo-romances. Los galos, ¿quién eran? Los romanos lo llamaron galos, pero eran celtas, básicamente. Lengua d'Oil, idioma franco-provenzal. Provenzal, como ven en la parte sur, ven en la parte sur en rojo. Y luego tenemos lengua occitano-romances, como occitano-gascón, y el catalán también, que hace parte, como lo nombró el profesor Orlán. Luego tenemos lengua italo-romances usadas en Córcega. Córcega era una isla que hace unos siglos era italiana, luego se dio a Francia, y lenguas galo-itálicas, porque esa influencia llega también a Italia, por ejemplo, en el genovés, en varios dialectos de Liguria también. Me gustaría, también aquí hay otras, bajo germánico, alto germánico superior. Si la profesora Claudia nos hace también, digamos, una lectura de esa lengua para que escuchen la belleza de esa pronunciación, también para enamorarlos y para escribirse en los cursos de lengua, es importante. Claramente no estamos enfocando solamente en el sonido, en la belleza de la lengua, estamos enfocando en la historia, pero a veces nos enamoramos de los sonidos. Entonces, profesora Claudia, no le digo que lea todas esas lenguas, pero no sé, por lo menos 10, escoja 10 y háganos escuchar la pronunciación. Listo, claro que sí, profesor Luca. Aquí tenemos algunas lenguas como el flamand, el chimie, wallon, picard, le jersiais, le cauchois, et le francique, normand, parisien, champenois, lorrain, l'alsacien, le breton, gallo, et l'orléanais, le bourguignon. Creo que ahí van como unas 10, yo creo. O más. Entonces, la pronunciación en francés es realmente muy hermosa. Y aquí son los textos de la profesora Claudia. Ella se enfocó, digamos, en autores del siglo XVII, que es una época, digamos, un poco comparable a lo que vive en Inglaterra en el siglo XVI y XVII con dramaturgos como Shakespeare. Aquí hay otros como Racine, Molière. Bueno, entonces la profesora ahora nos va a explicar, evidenció unas palabras que nos va a comparar con lo que decimos hoy día. Adelante.
Gracias, profesor Luca. Entonces quisiera comenzar, por supuesto, también como con una breve introducción y contexto de 4 fragmentos que vamos a analizar. Estos 4 textos que seleccionamos para esta muestra pertenecen al siglo XVII, y esta fue precisamente pues una época marcada por el auge del teatro clásico y por ese proceso de transición y de normalización de la lengua francesa. Esto se dio tras la fundación de la Académie Française en el año 1635, en donde precisamente el idioma comenzó a depurarse de ciertos arcaísmos medievales, y comenzó, por supuesto, a orientarse hacia una lengua muchísimo más clara y muchísimo más elegante, caracterizada, por ejemplo, por la sobriedad que tiene el francés clásico. Entonces, hemos escogido 4 fragmentos de 4 dramaturgos y 4 autores diferentes que pertenecieron precisamente a esta época, siglo XVII. El primero es Jean Rotrou y tenemos 2 pequeñas oraciones de su obra Bélisaire del año 1643. Luego tenemos a Jean de Marais con dos frases también muy cortas de su obra La Sophonisme del año 1634. Tenemos otro Jean Racine, con su obra Athalie del año 1691. Y finalmente, que se encuentra en la siguiente diapositiva, tenemos a Molière con un fragmento un poco más extenso de L'École de Marie del año 1661. Entonces, precisamente estos 4 fragmentos nos van a permitir observar la transición lingüística que tuvo la lengua francesa desde un francés todavía muy cercano como a esa parte oral y a la variación gráfica. Vamos a ver precisamente algunas palabras muy puntuales que presentan esa variación, a un francés muchísimo más estable, muchísimo más normativo, con una sintaxis más clara, sobre todo lo vamos a ver en el texto de Molière, y que tienen un léxico mucho más depurado, que también va a ser como un modelo para lo que conocemos hoy como el francés moderno. Entonces, bueno, este análisis nos va a permitir ver o apreciar la riqueza literaria que tenía precisamente el teatro francés del siglo XVII, y también precisamente cómo la lengua francesa evolucionó de ese francés antiguo y medieval, la salida del francés medieval, hacia el francés que conocemos hoy en día como francés moderno. Entonces vamos a iniciar con la primera, que es de Jean de Rotrou. Son 2 oraciones muy cortas de su obra Bélisaire del año 1643. Entonces, bueno, quisiera contarles de pronto un poco que Jean de Rotrou fue un dramaturgo francés del barroco, vinculado al teatro trágico, y esta obra, que se llama Bélisaire, se inspira en la historia de Belisario, que fue un general bizantino, y precisamente este autor es considerado el puente entre el teatro renacentista y el clasismo de Corneille y Racine. Entonces, vamos con el texto como tal. Son 2 oraciones que dicen: Tu m'as fait des leçons contre la violence, tu désarmes, c'est vrai, avec ta clémence. Que significan más o menos, o una traducción al español sería como: tú me has enseñado lecciones contra la violencia y desarmas tus brazos con tu clemencia. Esa sería como la traducción al idioma español. Desde el punto de vista de la evolución lingüística, entonces vemos en la primera oración, perdón, en la segunda oración, que de hecho se encuentra allí resaltado, vemos el uso de la palabra avec, que se termina en QUE, en lugar de avec, que se termina en C, como lo conocemos hoy en día en el francés moderno. Y precisamente esta terminación QUE
es muy característica del francés del siglo XVII, pero hoy sería considerado, por supuesto, un arcaísmo completamente desaparecido, ya no se utiliza. Y en la primera oración vemos una construcción que es, o una estructura más bien, que es tu m'as fait des leçons contre, que si lo vamos a trasladar al francés moderno tal y como lo conocemos hoy, lo más común sería decir tu m'as donné des leçons contre o tu m'as enseigné des leçons contre. Hay ahí como una evolución en las colocaciones verbales sobre todo. Desde el punto de vista léxico y de la sintaxis, son comprensibles, son totalmente comprensibles hoy en día para un lector que las lee hoy en día. ¿Me escuchan? Sí, ok. Son totalmente comprensibles, a pesar de que es francés antiguo, son totalmente comprensibles, pero sí reflejan precisamente esa transición del francés clásico fijado por la Académie Française. Luego tenemos el texto de Jean Desmarais de la Sophonisme de 1634. Él también fue un dramaturgo y fue de hecho rival de Corneille a inicios del clasicismo, y esta obra es una tragedia que consolidó las reglas de las tres unidades, el tiempo, la acción y el lugar, fundamentales precisamente en el teatro clásico francés. Acá vemos un caso parecido en las dos oraciones que tenemos aquí para analizar. Dice, donc votre lumière a donné de l'ombrage, donc vous êtes couvert d'un éternel nuage. Desde el punto de vista de la evolución lingüística, aparece nuevamente esta terminación QUE, que es una forma arcaica, y digamos, si lo vamos a comparar con el francés actual, diríamos donc, precisamente como lo vemos en la segunda oración. Este es un sufijo que era también muy común en el francés antiguo y medieval, pero que fue simplificado precisamente a esa estructura o a esa palabra más corta que es donc. También tenemos una estructura que es a donner de l'ombrage, que da como un matiz poético, pero si lo vamos a trasladar, digamos, al francés actual, sería una oración muchísimo más natural, que podríamos decir que sería a jeter de l'ombrage, por ejemplo. Nos dio sombra, es lo que traduce. También es totalmente comprensible estas dos oraciones de esta obra, este fragmento es totalmente comprensible, pero sí vemos ya muchas más variaciones léxicas. Vamos con el tercero, que es Jean Racine, con su obra Athalie de 1691. También fue uno de los dramaturgos más importantes del clasicismo. Y bueno, obras como Pedro et Athalie se caracterizan precisamente por la pureza de la lengua, la economía verbal y la fuerza, digamos, psicológica que tienen. El texto como tal, o el fragmento del texto es Joie, laissé pour mort, frappa soudain ma vue. Je me figure encore sa nourrice éperdue. Entonces aquí vemos solamente, es algo mucho más simple, vemos el uso de la palabra encore, que se termina en R, en la consonante R, en lugar de encore, como lo conocemos en francés actual, que termina en la vocal E. La pronunciación es exactamente la misma, encore, encore, solo que en francés actual o moderno termina con la vocal E. Y bueno, esta palabra como tal, encore, terminada en la consonante R, es una grafía muchísimo más común del siglo XVII, pero también considerada, por supuesto, arcaica hoy en día. Estas dos oraciones presentan una sintaxis más fluida y es mucho más cercana al francés contemporáneo. Y con respecto al léxico y a la estructura, ya son completamente clásicos, es decir, son frases cortas, claras, pero todavía conservan como ese matiz poético. Y ya para finalizar, vamos con el texto de Molière,
Entonces, Molière fue el creador de obras satíricas que criticaban las costumbres sociales. Esta obra se llama L'École de Marie de 1661 y precisamente esta obra reflexionaba sobre el matrimonio. L'École de Marie es como, si lo vamos a traducir, es la escuela de los maridos o de los esposos. Y critica o reflexionaba más bien sobre el matrimonio y sobre la libertad de las mujeres en una sociedad completamente patriarcal. El texto, me voy a permitir leerlo, dice, deux hommes parlent de leurs femmes, vous souffrez que la vôtre aille leste et pimpante, je le veux bien, qu'elle est et laquelle est suivante, j'y consens, quel cours aime l'oisiveté, et soit des damoiseaux fleurés en liberté, je suis fort satisfait, mais j'entends que la mienne. Viva ma fantasía y no pas la sienne. Entonces, con respecto a la evolución lingüística, nuevamente hay léxico con matices arcaicos, por ejemplo, la palabra leste, que la vemos allí en negrilla, que significa ágil. Pimpante, que significa, o más bien en francés moderno sería más bien coquette. Damoiseaux, la traducción sería jóvenes nobles. Y con respecto a la estructura sintáctica ya es, como lo podemos ver acá en el texto, es una estructura muchísimo más larga y recargada. Es mucho más, las oraciones son más extensas y tienen mucha recarga de signos ortográficos, signos de puntuación, frases subordinadas, muchos puntos, muchas comas, como lo vemos aquí. El francés actual es muchísimo más simple. Y ya desde el punto de vista de las expresiones, vemos, por ejemplo, una expresión que es j'entends que la mienne. Esta expresión lo que nos dice es que en la época se utilizaba muchísimo más el verbo entendre, que hoy en día significa oír o escuchar, pero se tomaba con el significado de querer o pretender. Y hoy sería completamente sustituido por la estructura je veux que significa yo quiero, yo deseo. Bueno, básicamente sería esto. Estos 4 textos escritos en pleno siglo XVII, entonces nos muestran cómo el francés se encontraba como en ese proceso de normalización y fijación tras la fundación de la Académie Française en el año 1635. Muchísimas gracias. Y este es un periodo histórico muy importante también en la vecina Inglaterra, donde William Shakespeare empieza lo que hoy día llamamos lingüísticamente el Early Modern English, o sea, el inglés temprano moderno, donde se introducen muchas palabras nuevas, cosa que, digamos, los dramaturgos franceses harán, digamos, por lo menos 50 años después, pero son épocas de grande definición lingüística en esas lenguas. Profesora Claudia, excelente su disertación. Quisiera preguntar una cosa al profesor Orlán. En la segunda, en el segundo autor, Jean de Marais, tenemos ese donc. Donc es catalán también, no me equivoco. Me acuerdo de mi vivencia catalana en Barcelona. ¿Qué quiere decir donc hoy día? ¿Cómo se escribe? Sí, hoy en día esta palabra se escribe donks, con una S final, donks. Y claramente aquí vemos la influencia y el parentesco que tiene el catalán con el francés, ¿Y que quiere nada decir tiene que ver con eso? el pues castellano, ¿eh? ¿Y cuál es el significado hoy día de donc en catalán? Viene a ser algo así como pues en castellano. Lo que pasa es que la interferencia lingüística del castellano sobre el catalán hace que en muchos dominios del catalán se utilice el castellanismo pues o pos. Pero el donks es la palabra normativa. De hecho, cuando se fija el catalán contemporáneo por Pompeu Fabra, pues tiene que ir a los textos antiguos y se toma probablemente también como referencia el francés para fijar a nivel gráfico también muchas palabras porque se había perdido este, ¿no? Entonces el parentesco del catalán se ve, a mí por ejemplo,
me resulta sencillo a veces poder leerlo, pero no, cuando ya entramos a la fonética lo perdemos completamente, no entendemos el francés. Es curioso. Bueno, entonces, antes de despedirlos, quisiera escuchar la profesora Diana, que nos está ayudando con el chat. Si hay preguntas o le damos un par de minutos a los asistentes para formular preguntas, que digan exactamente a quién, porque así podemos responder. Eventualmente puede haber unos 10 minutos de preguntas si las hay. Eh, Profesor, solamente hay una pregunta de Juan Manuel Castrillón. Al inicio de la sesión la hizo y dice, ¿va a haber mención de las lenguas criollas derivadas de las lenguas romances? Es la única pregunta. ¿Quién quiere contestar? No, hoy no hablamos de esto. No, hoy no daba para hablar de esto. Seguramente podríamos, siendo otras voces, un programa que se hará mensualmente, tocaremos también este tema, evidentemente. Pregunto si eh, entre nosotros, Orlán, Claudia y Richard y yo, podemos hacernos una pregunta transversal sobre algo que dijo el otro o la otra, que nos dio curiosidad a nivel lingüístico, a nivel histórico. De pronto, profesor Luca, no tanto como una pregunta, pero sí quisiera resaltar cuando estaba escuchando al profesor Orlán y al profesor Richard hablando en sus respectivos idiomas catalán y portugués, resaltar como esa capacidad que tenemos como hablantes de lenguas romances de comprendernos o de intercomprendernos, porque, por ejemplo, yo no hablo nada de catalán, no hablo nada de portugués, pero para mí fue posible comprender algunas palabras simples que por supuesto se asemejan en su fonética o en su escritura con el español o con el francés, que son los dos idiomas que conozco. Entonces, más que una pregunta, como resaltar esa ventaja, digámosle así, que tenemos todos nosotros como hablantes de lenguas romances. Bien, entonces dejemos abierto a formular o una pregunta o una consideración final. Profesor Richard. No, profe, más que todo agradecerle. Me gustó estar porque más que invitado estaba era pendiente como parte de la audiencia a todo lo que usted comentó, a todo lo que comentaba el profesor Orla. Y créame que sí, más que invitado fue un parte aquí de la audiencia muy pendiente y muy enriquecedora la experiencia de haber compartido. Esto de pronto nos sirve, ¿no? Al momento de ofertar los cursos que ofrece la UNAC para los para los hispanohablantes, podemos usar esa relación entre las lenguas romances, que en sí termina siendo una de las variantes de dificultad en el aprendizaje de un idioma, como esa cercanía que tiene la lengua materna con mi idioma objetivo. Y fíjese que de pronto se logran los objetivos lingüísticos más fácilmente si mi lengua materna comparte raíces con mi lengua objetivo. El tema evidentemente es cuantas más nociones tenemos, porque no necesariamente, yo cuando estudié, pienso también el profesor Orlando, cuando estudié lenguas y literatura extranjera en Europa lo estudiamos con contenido, entonces uno escoge las lenguas y estudia filología, romance, germánica, puede ser de otra, por ejemplo, de la rama eslava o de la rama escandinava, varias, ¿okay? Pero hay que aplicar el contenido. Entonces, digamos que yo personalmente fluidamente hablo 3 idiomas, pero he estudiado 9 y de 9 tengo opciones y me puedo mover. Me puedo mover aunque no hable las 9, porque evidentemente hablar un idioma al final es un tema también de casarse con una cultura, ¿no? A menos que sea la obligación de rendir el examen, un idioma es casarse con una cultura, empezar a escucharlo, siempre tener una pareja a lo mejor de este idioma, vivir en un país que habla este idioma, trabajar con este idioma. Por eso es muy difícil hablar tantos idiomas correctamente porque no todos tenemos que ver con todo ese entorno. Sin embargo, lo que invitamos a los estudiantes de lenguas es más bien a tener esa inquietud, esa curiosidad, ¿no? Decir, ok, aquí podemos hacer unas conexiones, ok, por ejemplo,
jamón en español, en francés jambon. O, por ejemplo, lo que vimos, falar, eh, o parler en francés, hablar en italiano, falar, que era falar del castellano antiguo. Entonces, la idea es que comparen, que usen diccionarios, que usen traductores, pero no tanto para rendir la materia, sino para asociar palabras, y todas las palabras tienen una historia, tienen una evolución. Por el inglés tenemos un diccionario que se llama Merriam-Webster, que también ubica las palabras en el siglo. Esa palabra nace en el siglo tal o en el año tal a raíz de eso. Entonces, lo que nosotros hablamos, la evolución lingüística, tiene siempre que ver con la historia. La historia es la que dicta las condiciones. Imagínense toda la realeza, por ejemplo, inglesa, francesa, española, alemana, danesa, austríaca, rusa, se casaban entre ellos. Y entonces los hijos son mitad y mitad. Y entonces adoptan terminología de uno, terminología de otro. Y a lo mejor los mandaban a ser reyes o príncipes de otro país. Por lo tanto, la inquietud lingüística tiene que ser eso. También nos comprometemos a hacer un programa más adelante sobre las influencias externas del inglés. El inglés hoy día tiene el 29% de palabras que vienen del francés, el 26% de lenguas germánicas, por ejemplo, el 26, 99% también del latín. Entonces, no veamos las lenguas ubicadas en la condición actual, sino tratemos de ir siempre históricamente atrás. Y entonces me gustaría preguntarle, para finalizar, al profesor Orlán, si quiere hacer una pregunta o una reflexión final acerca de lo que vivimos. Bueno, yo aportaría a nivel personal que en una época histórica donde hay tanto conflicto, y me remito a las noticias y a lo que vivimos actualmente a nivel mundial, vale la pena recordar que algo tan potente como son las lenguas, y estamos aquí gracias a ese artefacto que hemos creado los seres humanos para comunicarnos, pues recordar cuál es nuestro origen nos lleva a reconciliarnos con nuestras raíces. Lo digo por todo lo que está pasando en Jerusalén y también a nivel religioso, ¿no? Las lenguas conservan el alma de los pueblos. Entonces, cuando se pierde una lengua, realmente se pierde el alma de un pueblo. Esto es lo que me llevó, en mi caso, a estudiar catalán. En el sur de Valencia, por ejemplo, mi lengua está en peligro de extinción, ¿sí? Entonces, cuando uno se pregunta por el francés, el italiano, el catalán, el castellano, realmente nosotros estamos hablando todo el tiempo la misma lengua, porque es latín. El latín no murió, el latín evolucionó, ¿sí? Entonces, de hecho, podríamos casi decir que nuestras lenguas son lenguas criollas en el sentido que el latín acabó mezclándose con las lenguas previas, con el sustrato lingüístico previo que habían en los territorios donde se instalaban los latinos, ¿no? Y mezclándose, creando finalmente, evolucionando hacia otras lenguas, ¿no? Pero no dejamos de hablar la misma lengua, el latín nunca murió. Entonces, creo que es interesante poner el foco en eso, en lo que nos une, porque eso también tiene unos valores. Las lenguas tienen los valores de un pueblo, y está bien recordar todo esto y no buscar la polarización. Sí. Absolutamente. Le complemento, profesor Orlán, que aquí en Colombia hay comprobadas 68 lenguas ancestrales. ¿De acuerdo? Entonces, un tema también que hay que considerar en la inclusión de esos pueblos ancestrales. Y mientras también en el mundo, yo puedo decir, por mi parte de herencia escocesa tenemos el gaélico. El gaélico en Escocia lo habla el 2% de la población, en Irlanda también. Son lenguas que se están tratando de recuperar, y ese es el uso que la tecnología tiene que favorecer. O sea, la tecnología, hoy día podemos tomar una clase de gaélico online, claro, una lengua complicada, pero tenemos la posibilidad de hacer cosas que antes no hacíamos. Sin embargo, aquí entra nuestra conciencia como seres humanos, de usar la tecnología sin abusar y recordar que tenemos tantas carreras y nobles profesiones, pero la vida, el ser holístico necesita de las humanidades para cultivar esos sentimientos y enseñarlos a los demás.
Agradeciéndoles nuevamente al profesor Magíster Orlán Verdú desde Barcelona, España, la profesora Claudia Janet Duquenao, líder nacional de francés desde Medellín, y al profesor Richard Andrés Palacio desde Barranquilla, Colombia. Agradecer también a la profesora Magíster Diana Salcedo por su colaboración en el backstage, como lo llamamos. Nuevamente, muchas gracias al líder de comunicación Rosenberg Molina y al ingeniero Genes García. Nuevamente los esperamos, los invitamos a participar en los próximos programas de Otras Voces a partir del mes de octubre. Queden pendientes, queden atentos, estén atentos a la comunicación y a la difusión que haremos en nuestra página de la universidad. Una feliz tarde para nosotros, una feliz noche para el profesor Orlán desde Cataluña. Muchas gracias, Luca, y gracias a todos por sus aportes. Muchas gracias a todos.